¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este discipulado bíblico por internet. Mi nombre es Gonzalo Reina y es un placer estar con ustedes nuevamente. El día de hoy vamos a concluir esta serie de charlas que hemos tenido con relación a los atributos de Dios y hoy vamos a hablar acerca de estos dos últimos atributos, que es el atributo de la bondad y de la misericordia. Y cuando nosotros hablamos acerca del amor divino, dijimos que Dios establece relaciones con sus criaturas para concederles todo ese bien posible. Mas Dios no solo concede todos los bienes posibles a sus criaturas, sino que además les permite conocerlos y disfrutarlos. Mediante esto, tenemos una satisfacción a la cual llamamos la felicidad. Y precisamente es por eso que hoy vamos a hablar acerca de este atributo de la bondad, que es con el que vamos a comenzar el día de hoy. Y fíjense una cosa, muchos han sido los filósofos que han hablado acerca, de la felicidad y en muchas ocasiones tratan de tener una definición de la felicidad sin que esté vinculado a Dios. Pero la verdadera felicidad solamente va a ser posible cuando nosotros conocemos a Dios. Y dado que Dios es bueno, podemos confiar plenamente en que todo lo que recibamos de su parte va a ser maravilloso. Y podemos saber esto y podemos afirmarlo cuando nosotros vemos en el libro de Santiago, en su capítulo número 1, versículo número 17, que dice de la siguiente manera: Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así que Dios, de manera maravillosa, nos da todo lo bueno. Y nosotros hace un momento mencionábamos que Dios es bueno y, a ver, Gonzalo, ¿de verdad eso dice la Escritura? Por supuesto que lo dice. En el Salmo número 25, en su versículo número 8, dice de la siguiente manera: Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Fíjense nada más, Él enseñará a los pecadores el camino. Y mantén en la mente esto último que acabamos de leer, querido amigo, porque es algo sumamente maravilloso. Es algo maravilloso el saber que además de ser Dios bueno, Él nos va a enseñar el camino. Y por bondad, nosotros lo que entendemos es que es ese atributo por el cual Dios comunica la mayor felicidad posible a sus criaturas, de manera espontánea, incesante y perfecta. Y esto lo que quiere decir es que la felicidad verdadera solo puede ser ofrecida por Él, puesto que solo Él es poseedor y dispensador de todos los bienes. Es cierto, cuando nosotros tenemos algo, por ejemplo, vamos a comprar un auto, y el día que tenemos ese auto que hemos estado esperando, por el cual hemos ahorrado, somos felices, pero esa felicidad al paso del tiempo se desvanece. Ya no tenemos esa misma emoción. Ya nos sentimos, wow, es que me siento feliz de tener este automóvil. No, eso se acabó. Entonces, cambia por completo cuando es de parte de Dios, porque esa felicidad que Dios nos dé va a perdurar. No se va a acabar. Y vaya, algunos podrán decir que el hombre, porque hace un momento hablábamos de la creación y podrán decir algunos, bueno, no nada más el hombre es feliz, Gonzalo. Porque, por ejemplo, yo veo que los perros mueven la colita, vaya, muestran ánimo, podríamos decir, muestran felicidad cuando ven a su amo, cuando se les va a dar un alimento, por ejemplo. Pero
pues eso también es una reacción que el perro está teniendo. Sin embargo, dado que el hombre está hecho a la imagen y semejanza de Dios, la felicidad va a ser un estado del espíritu, que van a ser de esa comprensión de los bienes que Dios nos da y de ese gozo interior que nos va a proporcionar. Y bueno, mencionábamos que no por el hecho de adquirir algo ya vamos a ser felices. Vamos a ser felices, por ejemplo, cuando en la situación más difícil que podamos enfrentar, ahí va a estar Dios y tener la certeza de que Dios está con nosotros. Y todos hemos pasado por problemas y dificultades, pero fíjense lo que dice el libro de Nahum en su capítulo número 1, versículo número 7. Libro de Nahum, capítulo 1, versículo número 7. Bueno, dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Entonces, Dios es bueno, y Él nos va a fortalecer. Cuando, vaya, los que hemos pasado por situaciones difíciles, y que de pronto llega ese consuelo de parte de Dios, que no lo podemos explicar. Ahí es cuando nosotros decimos, qué bueno es que confío en Dios. Qué bueno. Y esa felicidad no se acaba, queridos amigos. Ahora, desgraciadamente hay personas que afirman que Dios es malo, porque permite que ocurran desgracias. Pero esto, desde luego que no tiene ninguna razón, porque precisamente Dios enseña a todos nosotros que somos pecadores el camino hacia la salvación. Y esto es algo maravilloso. Y esto demuestra que Él es bueno. Lo que mencionábamos hace un momento del Salmo 25. Él enseñará a los pecadores el camino. Si fuera Dios malo, Él viéndonos en nuestra maldad, en nuestro error, pues que siga como está. A mí no me importa. Pero como sí le importamos, entonces Él está buscando constantemente el que nosotros conozcamos el camino, la verdad y la vida. Por eso es que podemos afirmar que Dios es bueno. Ahora, mencionamos que Él nos da toda la felicidad posible y no quiere decir que haya alguna especie de felicidad verdadera que Dios no quiera concedernos dentro de su bondad, sino que precisamente por esa bondad Él concede a sus criaturas toda la felicidad que conforme a las capacidades de las cuales nos ha dotado podemos disfrutar. Y dentro de esta felicidad no hay mayor felicidad que el que sepamos que podemos ser hijos de Dios y aún cuando nosotros ya somos hijos de Dios. No hay mayor felicidad que esa, que ser hijos de Dios. Y esta preciosa comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que nos es concedida por ese amor divino, nos hace plenamente felices. Porque gracias a la bondad de Dios, vamos nosotros a comprender y entender que pues este privilegio lo estamos disfrutando gracias a Dios y por lo tanto debemos de ser siempre felices. Es cierto, hay ocasiones en las que vamos a estar tristes por alguna situación que hemos vivido, pero aún en ese momento de tristeza, nosotros debemos de estar
gozosos, como dice la Escritura, porque algo maravilloso va a hacer Dios en nuestra vida. Ahora, dijimos que Dios va a comunicar esa mayor felicidad posible a todas sus criaturas. Y esto quiere decir que no va a dejar afuera de esta bendición absolutamente a nadie. Y su anhelo es hacer feliz a toda la creación. Y fíjense una cosa, Él quiere que todos sean felices, los ángeles, los hombres, las aves del campo, las ovejas que hay en los prados. Él quiere que sea feliz la creación. La creación como la conocemos ahorita, queridos amigos, no es así como la concibió. Porque nosotros buscamos en internet algún video de cómo es la naturaleza, los animales en la selva, en la jungla, y solamente todos los documentales, la gran mayoría, se van a enfocar a la cadena alimenticia, como es conocida. Y ahí salta el león y está mordiendo, y luego vienen otros animales y se comen al pobre animal ahí muerto. Y ese es el concepto que nosotros tenemos de la creación. Pero la creación originalmente no fue así. Y va a haber un momento maravilloso, un periodo en la historia que va a ser hermoso. Ese periodo se conoce como el milenio, porque es un periodo en el cual el Señor Jesucristo va a reinar aquí en la tierra y que va a durar precisamente 1000 años. Y fíjense bien cómo ahí Dios va a mostrar esa felicidad que Él ha anhelado para la creación. Isaías capítulo número 11, versículos 6 y 9. Y nada más como referencia, el cintillo o el título de este capítulo dice Reinado justo del Mesías. Y vean lo que dice versículo número 6 y 9. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasearán. Sus crías se echarán juntas, y el león, como el buey, comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo nombre, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Cualquiera que pudiera escuchar esto, va a decir, oye, esto no puede ser verdad. Porque pues todos sabemos que un lobo está cerca de un cordero y el lobo se lo come. Pero eso se debe a que eso es una creación, bueno, es producto de la caída del pecado del hombre. Cuando Adán y Eva pecaron, toda la creación se vio afectada. Pero cuando llegue el Señor Jesucristo a restaurarlo todo, ahí vamos a ver esta escena maravillosa que se acaba de leer del libro de Isaías. Gracias a Dios, porque ahí va a mostrar Dios que quiere que toda su creación sea feliz. Y bueno, algo que también queremos enfatizar es el hecho de que la buena voluntad de Dios para con los hombres, por medio de esa voluntad que nos concede la felicidad, no va a terminar jamás. Él siempre va a estar derramando bendiciones para hacer felices a sus criaturas, y así será por la eternidad. Pero por otro lado, también hemos dicho que Él hace las cosas de manera perfecta, por lo que no podemos encontrar ninguna otra cosa que sobrepase a la felicidad que Dios puede darnos. Así que, gracias a Dios, porque dentro de este atributo de la bondad, nosotros podemos ver que Él efectivamente va a darnos esa felicidad.
Él quiere que nosotros seamos felices. Pero fíjense una cosa, y vaya, sonó raro eso, pero son cosas diferentes el ser feliz a el hecho de que no quiere que suframos. Él quiere que nosotros tengamos abundancia de bienes materiales. Ese tipo de cosas, el que no quiere que suframos, el que tengamos abundancia de bienes materiales, eso no tiene un sustento bíblico. Ya lo hemos mencionado aquí anteriormente. Y si tú, querido amigo, y lo digo con mucho amor, tú estás yendo a una iglesia en la cual te están diciendo, mira, no te preocupes, Dios lo que quiere es que tú seas rico, que no tengas ningún problema económico, y si tienes problemas económicos es que estás en pecado. No, si tienes problemas es que estás en pecado. Querido amigo, en esa iglesia, con todo respeto lo digo, no te están enseñando lo que dice la palabra de Dios. Porque en el mundo, o sea, en donde vivimos, vamos a tener aflicción, pero debemos de confiar, porque el Señor Jesucristo ha vencido al mundo. Y ya lo hemos dicho, la felicidad no consiste en lo que nosotros tengamos de bienes materiales, no. La felicidad consiste en que nosotros sepamos que somos hijos de Dios. Así que gracias a Dios porque pudimos ya tratar este atributo de la bondad. Y ahora vamos a hablar de este último atributo, que es el atributo de la misericordia. Y ya antes dijimos que no, dentro de los atributos de Dios, no quiere decir que un atributo sea mayor o que sea menor. Todos los atributos de Dios son exactamente iguales, pero pareciera que este atributo de la misericordia es el que mayor consuelo y esperanza trae a la humanidad caída. Porque la misericordia es el atributo, es ese atributo maravilloso por el cual Dios se va a compadecer siempre de sus criaturas y está dispuesto a perdonar a los pecadores de manera completa y soberana. Esto, queridos amigos, lo que significa es que Él pues se conduele ante el sufrimiento o pesar ajenos de manera invariable. En todo tiempo y bajo cualquier circunstancia, vaya, a cada persona que esté sufriendo. La característica principal de la misericordia es la sensibilidad de ese ánimo ante el dolor, ya sea físico o moral. Y mediante la escritura nosotros podemos ver que Dios efectivamente siente esa compasión por los que sufren. Isaías 49, versículo 13, nos dice de la siguiente manera. Isaías 49, 13, sí. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de los pobres tendrá misericordia. Entonces, la escritura, este es solamente un ejemplo en el cual nosotros podemos ver que Dios le duele el ver que sufrimos. Fíjense, si Dios, Dios, el hecho de que nosotros suframos, eso va a causar en Dios un dolor. Y por eso va a compadecerse de nosotros. En ocasiones el hombre sufre por culpas propias o ajenas, pero bajo cualquier condición, ya sea de inocencia o de culpa del que sufre, él va a sentir lástima. Y toda su simpatía y ternura se van a inclinar hacia esa persona que está sufriendo. Y vaya, en muchas ocasiones nosotros estamos sufriendo por culpa de un tercero. Y mucha gente culpa a Dios por eso. Pero al final de cuentas Dios no tuvo nada que ver, fue la decisión del otro. Pero nosotros como hombres actuamos de manera diferente. Porque nosotros vamos a experimentar esa compasión ante el daño dependiendo de un juicio que hagamos. Y si determinamos que esa persona se hace acreedora
de ese daño o no. Nosotros decidimos si sentimos el dolor o si lo ignoramos. Y con Dios es completamente diferente porque su misericordia se va a manifestar constantemente y sin variación alguna, como en cualquiera de los atributos, no van a variar. Porque no va a depender del tiempo, no va a depender de las circunstancias, sino que depende de su carácter moral. Y como su carácter moral no cambia, sino que es perfecto, entonces siempre va a tener misericordia. El Salmo número 89, 28 nos dice de la siguiente manera: para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Para siempre le conservaré mi misericordia. Y bueno, ya en un programa anterior habíamos dicho que Dios nunca castiga por una venganza. O no, Él va a estar acumulando toda su ira y va a llegar un momento en que va a desquitarse con nosotros. No, sino que lo hace, para empezar ese camino del que ha cometido la falta. Y esto va de la mano con la misericordia para evitar el daño que les va a sobrevenir al hombre si continúa en su maldad. Es decir, Él va a mirarnos en el problema que nosotros estemos teniendo y a veces puede hacernos pasar por alguna situación para llamarnos, para que nos acerquemos a Él. Porque nos está tratando de cuidar de algo que pueda venir en el futuro. Recordemos que Él sabe todo. Y si Él está viendo que hay un problema peor adelante, si nosotros seguimos en esa condición, Él va a buscar evitarnos eso. Jeremías 3, 31 y 3, al 33, perdón. Jeremías 3, del versículo 31 al 33. Veamos qué es lo que dice. No, perdonen. Cometí una equivocación aquí. Es Lamentaciones, una disculpa. Me quedé con la idea de las Lamentaciones de Jeremías, pero bueno, es Lamentaciones, capítulo número 3, versículos 31 al 33. Dice: porque el Señor no desecha para siempre, antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Ahora, algo que vale la pena mencionar es que los evangelios hablan repetidamente que el Señor Jesucristo manifestó siempre compasión ante los necesitados. Y por solo mencionar un ejemplo, dice Mateo capítulo número 9, versículo 36. Dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y si nosotros miramos cada uno de los milagros que Él hizo, vamos a ver ahí la compasión que Él tuvo. Ahora, un punto bien importante que debemos decir es que gracias a su misericordia, Dios está dispuesto a perdonar a los pecadores. Y queremos hacer ese énfasis en que Él siente compasión por todos los hombres. Aun cuando muchos se olviden de la justicia divina y prefieren hacer lo malo, precisamente por esa misericordia es que Él ordenó, Él dio esa orden, que se predicase el perdón y el arrepentimiento de pecados por todo el mundo, porque Él no quiere que ninguno de nosotros muramos. Así que nosotros queridos amigos, no debemos de pensar en que Dios no tiene misericordia de nosotros. Porque de nuevo, lo que hace un momento leíamos, Él nos va a enseñar ese camino. Y Él precisamente dio esa orden, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio.
todo el mundo debe de saber, porque Él no quiere que nosotros muramos. Así que no pensemos que Él está buscando nuestro mal. Fíjense, dice 2 de Pedro, capítulo número 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, por eso es que nosotros decimos que Dios está dispuesto a perdonar a los pecadores de manera completa. Y precisamente estamos resaltando que la misericordia divina perdona plenamente al pecador arrepentido por toda la eternidad. Y fíjense una cosa, desgraciadamente hay iglesias que enseñan que los pecadores, a pesar de haberse arrepentido y a pesar de haberles sido otorgado el perdón, deben soportar después de muertos muchos sufrimientos de daño y de sentido para satisfacer la pena temporal debida por sus pecados y que en este mundo no habían satisfecho. Y además de esto, mencionan la existencia de lugares que no tienen un sustento bíblico. Y en este lugar se supone que los que mueren en un estado de gracia son purificados para poder entrar al cielo. Esto, queridos amigos, no tiene absolutamente ningún sustento en la Biblia. Y además está denigrando la misericordia de Dios. Porque pareciera ser como que es necesario algo extra. Pero no es necesario nada extra porque todo lo que era necesario ya fue hecho en la cruz del Calvario por el Señor Jesucristo. Dios ciertamente está dispuesto a perdonar a los pecadores de manera soberana. Y Él perdona al arrepentido en un acto que solamente le corresponde a Él como Rey y Señor de toda la creación. Y la sentencia que Él dicta es inobjetable. Él no va a necesitar del juicio de otros ni requiere consejo. No va a decir, oigan, a ver, ¿qué opinan de Gonzalo? ¿Lo perdonamos o no? Él es perfecto. No necesita de nadie más. Por eso si a tú donde te reúnes te enseñan este tipo de cosas que necesita Dios de algún otro intercesor, que Él va a consultar a alguien para perdonarte, no tiene ningún sustento bíblico. Y miren, gracias a Dios que tenemos ejemplos de esto. Por ejemplo, Mateo, un milagro que particularmente me encanta por la forma en la que el Señor Jesucristo trata esta situación. Es Mateo capítulo número 9, versículos 1 al 7. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron a un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: Este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. ¿Quién? Bueno, solamente estos escribas estaban cuestionando lo que el Hijo de Dios, que al final de cuentas es Dios, estaba diciendo con relación a los pecados de ese paralítico: tus pecados te son perdonados.
pero no en ese momento dijo, ay, no, discúlpenme lo que acabo de hacer. No. Todavía les dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Pues para que sepan, también puedo decir lo segundo. Así que Dios es soberano y si Él perdona, no va a necesitar de que alguien más le aconseje. Así que, queridos amigos, tengamos siempre en cuenta que la misericordia de Dios es para todos. Y eso es algo maravilloso y hermoso. Hoy cerramos este ciclo de los atributos de Dios. Hablamos acerca de la bondad y lo que dijimos es que es ese atributo por el cual Dios nos va a comunicar la mayor felicidad posible a cada una de las criaturas. Y hablamos también de la misericordia, que es ese atributo por el cual Dios se va a compadecer siempre de cada uno de nosotros. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Y bueno, les queremos agradecer a todos aquellos que siguen compartiendo estos videos. Síganlo haciendo, todo esto lo hacemos para la gloria de nuestro Dios y lo único que nos resta es desear que la paz del Señor quede en sus corazones. Dios les bendiga.